Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video, una nueva clase de filosofía desde cero. Con esta clase vamos a arrancar la octava unidad en la que vamos a seguir hablando de los presocráticos, de otros presocráticos que no vimos hasta ahora, incluso de algunos que son anteriores a los últimos que vimos, Heráclito y Parménides. Y ustedes se preguntarán por qué empezamos tocando música. Bueno, porque vamos a hablar de un filósofo para el cual la música era algo fundamental, y este filósofo es Pitágoras. Pitágoras de Samos, famoso por su teorema, que todos estudiamos en la escuela primaria o secundaria, el teorema de Pitágoras, que muchos dicen que no lo creó él, sino filósofos posteriores o discípulos de Pitágoras. Y de Pitágoras se tienen noticias bastante dudosas, ya que los biógrafos de Pitágoras, fundamentalmente Porfirio y Jámblico, vivieron mucho tiempo después de él, hacia el siglo III después de Cristo, siendo que Pitágoras vivió en el siglo VI y V. Sería más o menos como que nosotros hoy en día hiciéramos una biografía de Santo Tomás contando con datos muy antiguos y de dudosa procedencia. Bueno, sí se sabe de Pitágoras que vivió hacia el 570 a.C., habría nacido en esta época, y que nació en la isla de Samos para luego pasar a la ciudad de Crotona en el sur de Italia, en la llamada Magna Grecia, en estas colonias del Mediterráneo que dominaban la civilización griega, y habría formado una secta que tuvo un carácter religioso, científico, pero también político, motivo por el cual habrían sido perseguidos y disueltos, motivo por el cual fue a terminar sus días en Metaponto, hacia el 496, siempre antes de Cristo. De Pitágoras sabemos poco, sabemos que fue una especie de maestro no solo de filosofía, sino también un maestro esotérico en el sentido de los cultos mistéricos de la antigua Grecia, como había cultos a Dionisio, los misterios de Leucid, etc. Los pitagóricos habrían adorado al semidios Orfeo, y por eso también tenían esta predilección por la música, ya que Orfeo era algo así como el patrono de los músicos. En la música, Pitágoras creyó encontrar la armonía oculta de lo real, que es una armonía de tipo matemático. En esa época existía un instrumento que se llamaba el monocordio, que era una especie de guitarra de una sola cuerda, y él encontró relaciones de proporción, como el hecho de que dividiendo una cuerda exactamente a la mitad, tenemos, así como tenemos con la cuerda al aire la tónica, tenemos la octava. Y lo mismo pasaría en la mitad y la mitad de la mitad, etcétera, de el resto de la cuerda. Siempre aparecería la misma nota repetida en la octava, como en el piano, ¿no es cierto? Que tenemos cada 8 notas, contando las blancas y las negras, la repetición de una misma nota. Bueno, Pitágoras encuentra en esta relación proporcional una armonía preestablecida, se podría decir, que para él inunda la totalidad de lo real. Lo real, la sustancia de lo real, para él no es más que el número, o lo matemático, se podría decir. Esto lo enseñó en su escuela, tanto a los llamados acusmaticoi, que eran los que tenían la posibilidad de escuchar sus clases sin formar parte del grupo selecto o de la secta, como los matematicoi, que eran aquellos que ya formaban parte de el grupo en sí mismo. Pitágoras tenía algunas ideas en relación a esta armonía del mundo matemático, que para él equivalía al mundo real, como el hecho de que los 4 primeros números correspondían a el 1 al punto, el 2 a la línea, el 3 a una figura, como puede ser un cuadrado, y el 4 a los cuerpos, como una esfera o un cuadrado. Perdón, un cubo, no un cuadrado. La suma de estos números, 1 más 2 más 3 más 4, da 10, y el 10 para él era el número perfecto, la tetractis, ¿no? La llamada tetractis, que tenía que ver con nuestro sistema decimal, que, como muchos han observado, tiene que ver con el hecho de que tenemos 10 dedos y la mayoría empieza a contar con los dedos, tanto el hombre primitivo como los niños, o los que no somos muy adelantados en matemáticas, como es mi caso, que seguimos usando los dedos para contar. Pitágoras habría encontrado en todas estas proporciones una especie de orden subyacente o de armonía cósmica que explicaba la totalidad de lo existente.
el mundo se manifestaría en divisiones de opuestos, como par e impar, pero también otros opuestos como bien y mal, o macho y hembra, que él va mencionando en una lista de 10 antinomias que para él explican la totalidad de lo real en la medida que podía haber una armonía de estos aspectos positivos y negativos, porque él siempre veía que uno de estos aspectos era positivo y otro era negativo. Hablábamos hace un instante de los cuerpos y él hablaba de 5 sólidos perfectos, que serían los poliedros, como el icosaedro o el dodecaedro. Algunas de estas ideas matemáticas de Pitágoras estaban prohibidas para el vulgo, no podían ser divulgadas. De hecho, los pitagóricos habían formado una secta que tenía un carácter aristocrático y por eso habían, se habían ganado mucha enemistad de parte de otros griegos que los veían como una especie de grupo cerrado que quería tomar el poder o dominar. La existencia del dodecaedro, por ejemplo, que es una figura de 12 caras, que cada una es un pentágono, la existencia del dodecaedro no podía ser explayada, no podía divulgarse. Lo mismo el carácter irracional de la raíz cuadrada de 2, porque de alguna manera era una verdad matemática que podía hacer tambalear la totalidad del edificio matemático de Pitágoras. Estas ideas y otras cuantas van a ser retomadas mucho tiempo después, en el Renacimiento italiano y europeo en general, por pensadores e investigadores como Copérnico, Galileo o Kepler, que de alguna manera adquirieron a esta idea pitagórica de que todo responde a una armonía asociable a los números y a la música, ¿no? Se hablaba de la música de las esferas. En la cosmología pitagórica, cada planeta y finalmente la esfera de las estrellas fijas, al moverse e interactuar entre sí, emitían una nota, que era una nota perfecta, que el oído humano, decían ellos, no lo percibía porque estaba acostumbrado a oír esa nota. Algo así como lo que hoy en día en física se entiende por la llamada radiación de fondo. Esta idea de que todo lo real, de que el carácter verdaderamente sustancial de lo real tiene una base en las matemáticas, se puede asociar, para que lo veamos de un modo más o menos ilustrativo, con la película Matrix, o de Matrix, que muchos habrán visto, una película de 1999, que si no la vieron es muy recomendable, tanto la primera como las otras dos que componen la saga, que plantea esta película la idea de que todo lo que existe en el mundo en realidad no existe como tal, sino que es una especie de representación de algo que refiere a un programa de computadora, en el caso de la película Matrix, pero en el caso del pitagorismo sería que la realidad refiere a entes matemáticos que no podemos ver a simple vista, que no podemos percibir, salvo con el pensamiento en su carácter más puro. Por eso la idea, mejor dicho, con el pitagorismo surge la idea de la filosofía como pura contemplación de la idea, algo que va a darle mucha importancia a esta idea Platón, que era alguien que de alguna manera podía ser considerado algo así como un pitagórico tardío, si bien él no adhirió a esta secta, pero compartía muchas ideas con los pitagóricos. No hacía Aristóteles, que va a darle más importancia a la empiria, como vamos a ver más adelante. Pitágoras no habría escrito nada, o lo único que nos queda posiblemente escrito por él son los llamados versos dorados de Pitágoras, que son unos textos de sabiduría que aparecen en este libro, que es el que hoy les recomiendo, que es el libro Aprender a Vivir, de la colección Filosofía Hoy. Es una colección española de revistas, libros de filosofía, que salía hasta hace algún tiempo, hace tiempo que no la veo en los kioscos. Y acá hay un pequeño extracto de los versos dorados, les leo algo para que vean más o menos cuál es la idea de lo que planteaba Pitágoras, ¿no? Dice: rinde a los dioses inmortales el culto consagrado y guarda tu fe. Reverencia a la memoria de los héroes bienhechores, de los espíritus semidioses. Sé buen hijo, hermano justiciero, esposo tierno y buen padre. Escoge por amigo al amigo de la virtud. Cede a tus buenos consejos, que su vida te instruya. Y por un pequeño agravio no lo abandones jamás. Si tú lo puedes, a lo menos, pues una ley severa junta el poder con la necesidad.
Te es dado empero combatir y vencer tus locas pasiones. Aprende a domarlas, sé sobrio, activo y casto. Evita la cólera. En público, en privado, no te permitas jamás algo malo. Y sobre todo, respétate a ti mismo. No hables y no obres sin haber reflexionado. Sé justo, etc. En fin, es un poco largo para leerlo completo, pero aparece acá ese espíritu de moderación, del justo medio, parecido a lo que veíamos alguna vez en relación al budismo, como un modelo de vida, ¿no? Llevar una vida equilibrada, comer poco, los pitagóricos eran vegetarianos, no comían habas, usaban solo ropa de lino porque la lana la consideraban corrupta, en fin, tenían toda una serie de costumbres que a nosotros pueden parecernos un poco extrañas, pero que hacían a el carácter esotérico de este grupo de gente que filosofó durante muchos siglos. Hubo filósofos muy destacados en la tradición pitagórica como Filolao, que de alguna manera fue quien dejó más datos o escritos asociables al pitagorismo que el propio Pitágoras, que no habría escrito nada o del cual no habrían quedado textos conservados. Así que bueno, esta breve introducción al pitagorismo espero que les resulte interesante para seguir investigando el tema, y nos vemos en un próximo video para seguir viendo a otros filósofos presocráticos como Anaxágoras y Empédocles, antes de entrar a el pensamiento de los tres grandes filósofos que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Nos vemos próximamente y gracias.